Bueno, en nuestro caso anterior sacamos nuestras polaridades de nuestras bobinas, el cual quedaron conformadas así como vemos en el pizarrón. Las bobinas de alta son estas de 220, X1 y H1, el cual quedó X1 positivo y H1 negativo de nuestra primera bobina. Nuestra segunda bobina es H4 y X2, H4 quedó positivo y X2 negativo. Nuestra bobina de baja es H3 y H2, el cual H3 quedó positivo y H2 negativo. Ahora les vamos a mostrar un arreglo, el cual es 220 y 115. Entonces, aquí lo podemos hacer de dos maneras, pero primero les voy a enseñar el primer método. El primer método es, podemos alimentar aquí 220 volts, el cual aquí está marcado. Aquí alimentamos y va a inducir nuestro voltaje. Aquí vamos a medir aquí nuestro voltaje. Aquí vamos a medir nuestro voltaje con nuestro multímetro, el cual nos va a dar 115 volts. La otra manera que lo podemos hacer es poniendo en paralelo estas dos bobinas de alta, el cual en paralelo, para ponerlo en paralelo, tenemos que agarrar el positivo con el positivo, el negativo con el negativo, el cual vamos a estar en paralelo y vamos a alimentar de X1 y X2. Aquí va la fuente de alimentación de 220 y acá nos va a salir nuestros 115 volts. Igualmente, ese sería nuestro arreglo de 220 y 115. A continuación les mostraremos físicamente el arreglo de 220 y 115. Es un arreglo muy fácil, ya que tenemos un voltaje de 220 y vamos a alimentar 220 en lo que es la bobina de alta, que sería una bobina X1 y H1, son bobinas de alta. Asimismo les vamos a alimentar un voltaje de 220 y en la parte de la bobina baja, que es H3 y H2, nos va a mostrar el multímetro un voltaje de 115. Como lo pueden ver, el arreglo es un arreglo de transformador, porque si quitamos una línea se cae el voltaje. Asimismo vamos a agarrar ahora las dos bobinas de alta y las vamos a poner en paralelo. Vamos a poner lo que es X1 y H4, que son los positivos, y de igual manera vamos a agarrar H1 con X1, que son los negativos, y asimismo vamos a alimentar de X1, de X2 y X1. Le vamos a alimentar un voltaje de 220. Igualmente verificamos que nos llegue el voltaje, que así está haciendo, nos está llegando el voltaje. Ahora vamos a pasar al lado de la bobina de baja, que nos tiene que entregar 115. Alimentamos y nos da 112 y 115. Pero es llamado autotransformador, porque si quitas una bobina te sigue habiendo voltaje. Nada más hay que tener mucho cuidado, porque en esta banana estás teniendo voltaje y te sigue alimentando 115. Ahora les voy a mostrar otro tipo de arreglo, el cual lo voy a hacer en tipo transformador primero. Entonces, este arreglo es de 220 y 335, el cual tipo transformador. Voy a agarrar esta bobina para alimentar. De aquí voy a alimentar los 220 que me está pidiendo la alimentación. Aquí alimento los 220 volts. Entonces, aquí voy a sumar esta bobina de 220 con 115 para que se sumen y me den 335, el cual es necesario poner los signos diferentes. Como por ejemplo voy a agarrar mi X2, que es negativo,
lo voy a poner con H3, que es positivo. Entonces aquí se van a sumar estas dos bobinas, el cual me van a dar los 220 más 115, me van a dar 335. Y voy a medir con mi multímetro, voy a medir de aquí hasta donde termina mi suma, es aquí. Con mi multímetro voy a medir aquí, el cual me va a dar 335 volts. Ese es tipo transformador. El tipo autotransformador es de otra forma. El tipo autotransformador es de otra forma. Entonces, ahora les voy a explicar el otro método. El autotransformador se hace, voy a poner en paralelo estas dos bobinas, el cual voy a poner más, con el más, y mi otra bobina X1 que es positivo, lo voy a poner con mi siguiente bobina que con el positivo igualmente H4, H1 lo voy a poner con X2 para que esto se sea paralelo, y entonces voy a alimentar de X1, voy a alimentar, y X2 son signos diferentes, como ven, X1 es positivo y X2 negativo, voy a alimentar 220 volts, y para hacer mi suma, para que me den 335, voy a hacer mi arreglo en X2 con H3 igualmente, el cual voy a medir ahora con mi multímetro de H4, voy a medir hasta H2, donde aquí empieza mi suma para que se sume esta bobina con esta, el cual son signos diferentes, negativo y positivo, para que me den la suma y me den 335 volts. Este sería en tipo autotransformador. Bueno, ahora les mostraré otro arreglo para que les quede un poco más claro. Este arreglo es 440 115, el cual tenemos que alimentar 440 y sacar 115. Entonces vamos a hacer, tenemos dos bobinas de alta que son de 220, las vamos a sumar, y eso lo vamos a hacer en serie poniendo signos negativos, menos con más, para que se sumen. Entonces voy a alimentar en el positivo y en el negativo de mi X2. Aquí voy a alimentar 440 volts. Entonces acá me van a salir libremente los 115 volts. Es un arreglo muy fácil. Ese es nuestro arreglo. Bueno, espero que este tutorial haya sido de gran ayuda para ustedes. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos.